Había sido un día estupendo en el bosque. Antonio había estado paseando y disfrutando de todo lo que veía a su alrededor. Pero al final de la tarde comenzó a notar una sensación extraña en su garganta y por ese motivo acudió a urgencias. Era molesta. Aquí te cuento la historia. Un tercer caso de la serie de mejora del diagnóstico y de problemas de diagnóstico. Aquí quiero decir que los casos que traigo pues son casos personales y muchas veces no son casos espectaculares, quizás como el de hoy, ya lo veremos, pero sí tienen todos una enseñanza que creo que es lo importante de este tipo de exposiciones. Enseñanzas que pueden ayudarnos a que nuestra práctica y nuestra atención a los pacientes sea cada día mejor. Así que comenzamos con Antonio. Antonio, que era un señor de 39 años, pues no tenía antecedentes de enfermedad, no fumaba y acudió a urgencias el mismo día después de haber estado en una excursión por el campo, por el bosque, donde había tomado su merienda, había bebido agua de las fuentes y se había paseado, pues al final de la tarde comenzó a notar una sensación de molestias en la zona de la garganta y a veces la saliva algo rojiza. No contaba dificultad respiratoria y ningún otro síntoma así de significación. En la exploración estaba consciente y orientado, no había ningún signo de alarma y cuando inspeccioné la cavidad oral, la verdad que no vi nada purulento ni eritematoso, no había ninguna masa y no había tampoco lesiones a nivel de los dientes. Así que yo no encontraba ninguna explicación en principio para el cuadro que él me refería. Me planteé cuestiones de posibilidades diagnósticas con el ejercicio que he hecho, digamos, retrospectivamente ahora y las posibilidades que se podrían plantear así de forma inmediata, pues sería una epístasis y que estuviera tragando la saliva, pero no había así sangrado a nivel de las fosas nasales. También una hemoptisis, pero sin embargo era escaso el componente rojizo y no había tos importante ni había dificultad respiratoria. Un cuerpo extraño o una prótesis dentaria, pero tampoco contaba ningún incidente durante la comida. No había prótesis. Este tema de las prótesis, por ejemplo, sí he visto yo en ciertas ocasiones en pacientes psiquiátricos que pueden deglutir incluso su propia prótesis, incluso pasar a la vía aérea. Pues bien, el paciente estuvo allí en urgencias, yo eh, continuamente me lo planteaba, no sabía muy bien qué hacer y lo que estaba a punto era de mandarlo a su casa. Estuvo prácticamente 4 horas allí, pero dado la insistencia del paciente, pues me planteé que viera la zona de la orofaringe un otorrino. En ese momento, en el hospital en el que yo estaba, no había otorrino de guardia, además era ya tarde, así que tuve que referir al paciente a otro hospital, con toda la sobrecarga, vamos a llamar así, que esto representa. Le comuniqué al paciente que una vez que lo asistiera, pues volviera de nuevo con el informe que le dieran. Y así hizo Antonio. ¿Y cuál sería mi sorpresa cuando al volver, pues me encontré que el paciente me presentó un informe donde constaba que el otorrino había observado un parásito, un ser vivo, que le llamamos parásito, que aquí le llamamos sanguijuela, en inglés es leech, y que son pues seres vivos que están en el agua, generalmente a veces en agua estancada, y que pueden, al ser ingerir el agua, pues se pueden depositar en la cavidad orofaringea o incluso en las fosas nasales, que es la zona más frecuente. Siempre se refiere que esto es propio de países en desarrollo, pero en realidad puede ocurrir en cualquier sitio, aunque hay que reconocer también que con la escasez de agua en general que tenemos, pues esto cada vez es menos frecuente, ¿no? Eh, ¿Por qué yo me planteé, por qué no me planteé adecuadamente este caso y casi intento mandar al paciente a su domicilio si no hubiera sido por digamos, por la insistencia de él
en que tenía algo a nivel de la garganta, de la zona orofaringea. Pues bueno, en principio es un proceso poco frecuente. En realidad yo cometí un retraso de diagnóstico porque tuve varias horas al paciente sin un diagnóstico y podríamos decir que este retraso de diagnóstico se podría calificar como de un retraso sin falta, en cierto modo, pues porque era un proceso muy poco frecuente, ¿no? Luego también el típico cansancio de las urgencias que siempre se refiere, eran síntomas inespecíficos y pesaba también mucho el hecho de no tener un servicio de otorrino allí presente a la hora de implementar la asistencia en otro hospital, con las complicaciones que siempre esto conlleva. Pero en fin, al final el resultado fue adecuado, correcto, y el paciente quedó contento. Hay publicaciones incluso en PubMed, que la podéis ver, de casos concretos donde se especifica la fisiopatología, digamos así, el cuadro clínico, las zonas de mayor afectación y aquí tenéis dos ejemplos de libre disposición de estos casos. ¿Cuál fue la consecuencia principal que yo saqué de este caso? Pues lo fundamental para mí fue el hecho de reconocer que hay que hacer caso siempre al paciente. Es decir, esto fue una enseñanza que a mí se me quedó durante todo el tiempo de mi práctica, varios años y a partir de este caso concreto. Es decir, hay que hacer caso al paciente porque nos va a dar seguridad, además es una señal de respeto y siempre nos va a llevar por el buen camino. Es algo que hay que tener siempre en cuenta. Pues bien, como digo, muchas veces no son casos espectaculares, pero sí son casos que nos transmiten un mensaje, nos dan una enseñanza que es fundamental y que nos sirven para mejorar todo lo que vamos a hacer después, como a mí me ocurrió con este caso en concreto. Espero que os haya sido interesante y nos vemos pronto en otro caso la semana próxima. Por favor, dejar vuestros comentarios aquí en este vídeo y ya sabéis que podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube @IAMC Foro. Muchas gracias como siempre por estar ahí y nos vemos pronto. Adiós.